El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Mis amados hermanos, amigos y preciosa iglesia, los invito para que hoy contestemos una pregunta a la luz de la palabra. Esta es la cápsula profética de hoy. La he llamado ¿hay vida después de la muerte? Y les invito para que oremos a nuestro Dios por este misterio maravilloso. Amado Padre, te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Espíritu Santo, oramos para que tú nos dirijas a través de este tema tan importante, nos guíes, nos ayudes y abras los ojos de nuestro entendimiento con tu verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema para hoy, en esta cápsula profética, lo he llamado ¿hay vida después de la muerte? Y cuando vamos al libro de Job y su historia, Job, hablando de su desesperación, preguntó en Job 14:14 lo siguiente: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y dice: todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Mirando la primera parte, Job dice: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y sin duda alguna, todos hemos sido desafiados por esa pregunta. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué nos ocurre después de morir? ¿Dejamos simplemente de existir? ¿Es la muerte una puerta giratoria de ida y vuelta a la tierra? ¿Va todo el mundo al mismo lugar después de la muerte o vamos a lugares diferentes? ¿Existen realmente el cielo y el infierno? Contundentemente la Biblia nos dice que sí hay vida después de la muerte. Y la palabra nos enseña entonces que este mundo no es todo lo que hay. Y la humanidad fue hecha, sin duda alguna, en el plan eterno de Dios para algo más. Al morir, el cuerpo deja de funcionar y comienza su proceso de volver a la tierra, al polvo del cual fue tomado. Pero la parte espiritual del hombre sigue viviendo, porque el espíritu procede de Dios y todo espíritu, como ya hemos visto en otros temas, es eterno. Dice Eclesiastés 12:7 lo siguiente: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En el Salmo 146, versículo 4, nos dice la palabra: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Así que a los que son redimidos y se les perdonó el pecado, como a ti y a mí, Dios nos dio vida eterna y una existencia tan gloriosa y, por supuesto, inexplicable, que solo puede describirnos
Primera de Corintios 2:9, donde la palabra de Dios dice lo siguiente. 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y es que, amados, la vida eterna está íntimamente ligada a la persona de Jesucristo y al conocimiento que tú y yo tenemos de Él. Juan 17:3 define la vida eterna de la siguiente manera. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En la oración de Jesús en este pasaje, Él compara la vida eterna con el conocimiento de Dios y del Hijo. Asimismo, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice la Escritura: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Jesucristo, que es Dios encarnado, como todos sabemos, vino a la tierra para pagar por nuestros pecados y para darnos el don de la vida eterna. En Isaías capítulo 55, el versículo 53, capítulo 53, verso 5, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 3 días después de la crucifixión, Jesús demostró su victoria sobre la muerte al resucitar de la tumba. Él es la vida en persona y es para nosotros la prueba definitiva de que hay vida sin duda alguna después de la muerte. En Juan 11:25 también dice la palabra de Dios lo siguiente. Juan 11:25 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así, amado, la resurrección de Cristo es un acontecimiento absolutamente histórico, muy bien documentado. El apóstol Pablo, en Primera de Corintios capítulo 15, nos cuenta en la Escritura que instó a las personas a interrogar a más de 500 personas que fueron testigos oculares que vieron a Jesús después de su resurrección. Dice el 15:6: después apareció, hablando de Cristo resucitado, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Todos estos hermanos amados pudieron dar testimonio de que Jesús está vivo y de que en efecto hay vida después de la muerte. Es la resurrección de Cristo la que nos da la esperanza segura de la vida después de la muerte, y esta verdad, sin duda alguna, es la piedra angular de nuestra fe cristiana. En Primera de Corintios 15, el versículo 14 al 17, nos dice la Escritura: y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y dice el 16: porque si los muertos no resucitan,
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Pero amados, ya que Cristo resucitó de entre los muertos, tenemos la fe entonces y la certeza y la seguridad de que tú y yo también resucitaremos. Como dijo Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, el verso 19. Dice la palabra: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cristo, amado, fue solamente la primicia de una gran cosecha. De nuevo, 1 Corintios 15, verso 22 y 23, dice lo siguiente: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Este texto amerita un estudio completo porque habla del suceso de la resurrección en diferentes tiempos. Pero amados, así como Dios resucitó el cuerpo de Jesús, nuestros cuerpos resucitarán cuando Jesús regrese, y esa es una verdad absoluta. 1 Corintios 6:14 dice: y Dios, 6:14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Sin embargo, el hecho de que haya vida después de la muerte no significa que todo el mundo va a ser salvo y que todos van a ir al cielo. Las personas, todas sin excepción, van a seguir existiendo después de morir. Y algún día habrá resurrección. Pero Dios, claramente en la Escritura, hace una distinción entre la resurrección de los justos, los que estamos en Cristo, y los injustos, los que mueren, por supuesto, en su pecado. Dice Daniel 12:2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pablo lo expresa en Hechos 24:15 de la siguiente manera. Dice la palabra: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. El problema de todo esto es que cada persona debe hacer una elección en esta vida. Una elección que determinará su destino eterno. Pues está establecido por la misma palabra, y tú y yo lo sabemos, que el hombre ha de morir una sola vez y después vendrá el juicio. Así dice la epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Los que hemos sido hechos justos por la fe en Cristo, iremos a vida eterna, para comparecer en el tercer cielo ante el tribunal de Cristo. Pero sabemos que la palabra también dice que los justos heredarán la tierra, por lo cual regresaremos con Él después de las bodas del Cordero, después de comparecer ante el tribunal de Cristo, luego de la tribulación de 7 años, para gobernar con Él 1000 años sobre la tierra. Pero los que han alcanzado, no han alcanzado esta salvación, los que han rechazado a Cristo como Salvador, sin duda alguna
van a ser enviados al castigo eterno en el infierno, luego de su resurrección, que será después de los 1000 años del gobierno de Cristo sobre la tierra, y que, le repito, amerita un estudio personal este evento. El infierno como el cielo, amados, sin duda alguna, son lugares literales. Es el lugar donde los injustos experimentarán la ira eterna e interminable de Dios sobre ellos. El infierno se describe como un lago de fuego, donde los habitantes serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20, el versículo 10. Dice la palabra de Dios: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sabemos también que la Escritura dice en Mateo 13:42 que en ese infierno habrá llanto y crujir de dientes. Dice: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero por supuesto que Dios no se complace, amados, con la muerte de los malvados, sino que desea que se conviertan de sus malos caminos para que puedan vivir eternamente con Él. Ezequiel capítulo 33 versículo 11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Sin embargo, también tenemos que tener otra certeza, y es que Él no nos obligará jamás, ni a ti ni a mí, a que nos sometamos. Si decidimos rechazar a Cristo, el único Salvador, estaremos rechazando la eternidad que Él nos ha preparado y viviremos eternamente separados de Él. La vida en la tierra, entonces, amados, es una preparación para lo que ha de venir. La fe en Cristo nos prepara para la vida después de la muerte. En San Juan, capítulo 3, versículo 18, dice la Escritura: el que en Él cree, o sea, en el Hijo de Dios, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que de alguna manera todo el mundo experimentará la vida después de la muerte. Para los creyentes en Cristo, la vida después de la muerte es la vida eterna con Dios. Para los no creyentes, la vida después de la muerte es la eternidad en el lago de fuego. Ahora, seguramente tú te preguntes, ¿cómo podemos recibir la vida eterna y evitar el infierno? Y sabemos por la palabra que solo hay una manera, y es a través de poner nuestra fe, que es un don de Dios, nuestra confianza, que es otro don de Dios, en Jesucristo. Como Jesús lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y preguntó: ¿crees esto? Así que, amados, el don gratuito de la vida eterna está al alcance de todos. Juan también 3:36 dice:
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que nos quede claro que no podremos aceptar el don de la salvación después de que hayamos muerto. Nuestro destino eterno determina en nuestra vida terrenal la oportunidad que tú y yo tenemos de recibir o de rechazar a Jesucristo. Segunda de Corintios 6:2 dice la palabra de Dios: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si tú y yo confiamos en la muerte de Jesucristo, como ya vimos en un tema anterior, como el pago completo por nuestro pecado, y creemos en su resurrección, si tomamos su cruz cada día como símbolo de nuestra muerte anímica y confiamos plenamente que cuando Él murió, mi alma murió con Él, mi carne fue crucificada juntamente con Él, y creemos y confesamos también de todo corazón que cuando Él se levantó de los muertos, que cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos con Él y estamos viviendo en vida nueva, estamos seguros de ser lo que somos en Él, su nueva creación, que somos el Cristo resucitado como cuerpo universal que es la iglesia. Entonces, tú y yo, sin duda alguna, tenemos garantizada la vida eterna después de la muerte en la gloria con nuestro amado Dios y con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. ¿Hay vida después de la muerte? Sí la hay. ¿Somos salvos? La respuesta solamente tú la puedes dar y solamente yo puedo darla. Porque únicamente, como ya hemos visto en otros temas, es el Espíritu Santo quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Rey, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta certeza. Por supuesto que hay muchos versículos más para demostrar nuestra eternidad, pero te damos gracias, Señor, por este pequeño resumen que contesta indudablemente nuestra pregunta: ¿hay vida después de la muerte? Y tenemos la plena certeza de que evidentemente la hay, pues juntamente contigo morimos en la cruz, pero juntamente contigo también hemos resucitado ya para vida eterna. Gracias por mis hermanos, gracias, Señor, por los que nos acompañan en este proceso, gracias por las preguntas que se nos hacen y que tratamos de responder en su tiempo a través de este canal. Y muchas gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro guía, maestro, consejero y quien nos instruye y nos lleva al conocimiento de la única verdad que es Jesucristo, y de esa única verdad que es la única, valga la redundancia, que puede hacernos verdaderamente libres. Amén y amén. Amados, gracias por su atención. Por favor, dale like al video si te edifica. Suscríbete al canal. Apóyanos en este proceso que es tan importante para mi vida y para la tuya. Me nombro la mía porque estoy cumpliendo el propósito de Dios con el cual Él me trajo a este mundo. Pero apóyanos, acompáñanos también entonces en el proceso, compartiendo estos videos con tus amigos, hermanos, pastores. Aquí está el WhatsApp en la parte inferior y me gozo por todos los hermanos nuevos que se han venido añadiendo en esta semana a nuestro grupo de estudio bíblico. Y no me resta sino
decirles gracias y que el Señor les continúe bendiciendo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.